Saludamos con afecto a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto de poder estar nuevamente con ustedes para compartir un momento de la palabra de Dios. Así que reciban un saludo cordial a todos los amigos, a todos los hermanos que nos acompañen en esta hora del día. Les saludamos con mucho cariño, esperando que todos estén disfrutando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Les decía, es un gusto para mí y es un honor para con cada uno de ustedes estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Así que quiero compartir con ustedes esta porción que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, del verso 1 al verso número 13, con el siguiente tema: palabra fiel es esta. Es un gusto para mí poder estar nuevamente para compartir este momento, un momento espiritual, y deseando que todos se encuentren disfrutando de buena salud. Y no hay que olvidar que todavía hay riesgos y hay que tener las precauciones debidas para no salir afectados en estos tiempos tan complicados para muchos. Hoy quiero tratar este tema de la segunda carta a Timoteo en los versos 1 al 13 de su segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, con el tema de palabra fiel es esta. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo se dirige al joven ministro con esta carta, y cuando se dirige a él es algo interesante ver cómo al inicio usa una expresión muy especial, y la expresión es una expresión paterna, porque se dirige a él y le dice: hijo mío. De esa manera comienza uh, la segunda la segunda carta que le escribe en el capítulo 2. Usa esta expresión: hijo mío. Con esta expresión demuestra su aprecio, demuestra su interés, y le recuerda algunos puntos muy importantes que tenía que considerar y que tenía que poner muchísimo interés en su vida o en su ministerio, en el ministerio que él estaba desempeñando. Así que cuando nosotros leemos hoy la escritura, para nosotros los creyentes de estos tiempos, pues también es importante poder asimilar estas verdades y escuchar ahora que Él se dirige hacia nosotros para poder entender la importancia sobre el desempeño de nuestra fe. Cada creyente tiene que estar siempre pendiente de todas las tareas, de todas las responsabilidades que nosotros adquirimos cuando nosotros aceptamos los desafíos de la fe. Así que cada creyente debe esforzarse en lo máximo para poder servir de una manera adecuada al Señor Jesús. Cada creyente en Jesucristo se tiene que esforzar para adiestrarse y sobre todo para recordar que la vida cristiana pues es, como el apóstol Pablo lo menciona, es una milicia, es una batalla constante. Así que nosotros tenemos que estar siempre listos para batallar, para luchar en cada momento. Así que la lectura y la meditación de las cartas del apóstol Pablo es importante que nosotros podamos asimilarlo. Voy a quitar la música un momentito. Vamos a ponerle pausa, disculpen. Esto pasa siempre cuando tenemos una transmisión en vivo. Entonces la lectura y la meditación de las cartas del apóstol Pablo debe recordarnos a cada uno la importancia. Se me cayó el micrófono. La importancia que debemos tener para que nosotros podamos siempre con fidelidad servir a nuestro Señor. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo algunas directrices de suma importancia para que él pudiera esforzarse en esa loable tarea de contribuir y sobre todo dirigir a la iglesia, dirigir a los creyentes de aquel momento. Así que ahora cuando leemos la Biblia pues tenemos que entender que de la misma manera Él nos hace esta invitación a todos, absolutamente a todos los creyentes,
para que nosotros podamos caminar, luchar, batallar en esta carrera, en la carrera de la fe, y que lo debemos hacer en forma legítima, o sea, siempre resguardando la distancia con el pecado, y que podamos nosotros esforzarnos cada día para mantenernos siempre fieles. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2. Quiero leer este pasaje. Si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, le invito a que haga uso de ellas. Este pasaje, del texto número 1 al texto número 13, dice de la siguiente manera. Le voy a dar lectura y usted escucha. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones y modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que de ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este es el pasaje, esta es la porción de segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, del verso 1 al verso número 13. Como les había dicho anticipadamente, el apóstol se dirige a Timoteo y usa una expresión muy interesante. Esta expresión es una expresión que yo le puedo llamar una expresión paternal, porque usa lo siguiente: hijo mío. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, le dice, anímate, que lo está alentando de esa manera. Y usa esta expresión, hijo mío, porque se considera que él no era un padre literal para él, sino que más bien un padre espiritual, que lo hizo crecer en el conocimiento de la fe, ya que Timoteo tenía conocimiento y es instruido por el apóstol, y por eso él, cuando le escribe, le llama hijo mío, hijo espiritual, que lo instruyó en las doctrinas señaladas por Cristo Jesús. Le da a saber que él debería estar siempre pendiente en los trabajos del pastorado, en la administración de la palabra. Esta expresión era para motivar a Timoteo, para que él pudiera entregarse con entusiasmo, con ánimo para las directrices en la iglesia que él tenía a su cargo. Así que con esta palabra espera motivarlo para una dedicación y que él pueda esforzarse todos los días. De la misma manera, al leer este texto, nosotros podemos entender que también debe ser algo motivacional para nosotros, de entregarnos con pasión, con entusiasmo a la noble tarea de testificar y sobre todo mantenernos en la fe. El apóstol Pablo le recuerda que la gracia de Dios es para absolutamente para todos. En el texto número 2 le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenía que seguir
aquí tenía que seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que él tenía que entregarse con entusiasmo, el testimonio que debería de tener siempre ante todas las personas. Le pide que él sea sabio, sea prudente, sea inteligente. Si él decidía pues poner a cargo a otra persona a la enseñanza y a la predicación, que sean personas con la capacidad de poder enseñar, que sean personas con una firme convicción, como se requiere en estos tiempos, que el Señor te ha llamado y debes tener una firme convicción para que así puedas dar siempre un buen testimonio. Personas que se mantengan firmes en sus convicciones como creyente en Jesucristo, que dedique empeño en la tarea, en la oración, en la administración, que esté siempre pendiente y que entienda también que la tarea no es una tarea donde debe participar una sola persona, sino que más bien es una tarea donde debe estar involucrados todos, absolutamente todos, los fieles de distintas maneras. Dios usa a la iglesia a través de los dones para que también puedan ser colaboradores y puedan ser también los proclamadores de las grandes verdades. Por eso, cuando le escribe en el texto número 2, le recomienda que elija a las personas aptas, que tengan el carisma, que tengan el entusiasmo, que tengan, y que dediquen el empeño para el desempeño de esta tarea. En el texto número 3 le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay algo interesante también que cabe mencionar. Vemos cómo el apóstol Pablo no pasa por alto este aspecto que a veces es muy complicado y difícil en la vida de todos los creyentes, que es el aspecto de enfrentar lo no deseado. Cuando le dice sufre penalidades, le está advirtiendo de una manera que en la vida cristiana también no estamos exentos de los sufrimientos, no estamos exentos de los padecimientos, de las enfermedades, de los desprecios de la gente, de que a veces hay gente que no tendrá siempre compasión de disgustar o criticar o rechazar. Por eso le dice al joven ministro que debe estar siempre pendiente que habrá penalidades en la obra del Señor, que uno debe estar dispuesto a enfrentar lo no deseado. En el ministerio siempre habrá advertencias como estas, y le dice: como buen soldado debe estar adiestrado para enfrentar toda esta clase de males. Debe tener cuidado en lo que uno ve al frente. El mundo siempre estará dispuesto a presentar cosas negativas para que haya desánimos. En la fe siempre se correrán ciertos peligros de las cosas del mundo. Las cosas de la vida, pues sabemos que son cosas vanas y que a veces se presentan las oportunidades para que el creyente con mucha facilidad se olvide de sus responsabilidades, y por eso le dice que hay que sufrir las penalidades, que todos podamos resguardarnos del mundo, que hay que dedicarse en una forma legítima para sembrar la palabra, para dar testimonio de la palabra. Él le dice en el texto número 5, le voy a dar lectura del texto 5, dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí es la advertencia que uno debe dedicarse pues en forma legítima. Pues creo que esto es común que suceda en la vida normal, cuando invierte su tiempo en las tareas cotidianas, en los negocios de la vida. Siempre habrá tendencias de hacer un poquito de trampa o mucha trampa, sea poca o mucha. Aquí está la advertencia que todos los que se enredan en los negocios de la vida pues deben hacerlo correctamente, porque esto es peligroso. En el ministerio no debe de haber trampas. El que se dedica
a algún trabajo, que lo haga dignamente, que lo haga correctamente, porque es hijo de Dios y debe ser siempre un buen testimonio a todas las personas que escuchan y lo ven. Que nuestro testimonio sea bueno, porque nos dice la palabra de Dios que si tú quieres tener una buena cosecha, pues primero tienes que trabajar y tienes que sembrar para tener una buena cosecha. Dedicarse entonces con la palabra de verdad, para que así el fruto de la fe pueda uno cosecharlo, o que vendrán otras personas detrás de nosotros que cosecharán, y el evangelio se irá expandiendo cada vez más en el mundo. Así que el apóstol Pablo le dice, considera todo lo que te digo. En el texto número 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Debemos luchar legítimamente, comportarnos como nos manda la palabra, y este es el encargo, que como fieles hijos de Dios, Él nos pide ahora que nosotros podamos dar un buen testimonio en todo momento, y que las cosas de la vida, el trabajo, que son trabajos cotidianos, deben realizarse en una forma legítimamente, que nosotros podamos dedicar el tiempo al trabajo, pero también no olvidarnos que como hijos de Dios debemos permanecer fieles. Por eso le dice al joven ministro, palabra fiel es esta. Así que si en la vida cristiana te enfrentas en momentos de dificultad, recuerda que es importante mantener la fidelidad, porque Dios es un Dios fiel, que hay que sufrir penalidades, discriminación, obstáculos difíciles, pero hay que proseguir en el camino, ese camino donde el Señor nos ha puesto, el camino de la proclamación, el camino del testimonio, aún en medio de las burlas, de los desprecios, que en medio de las críticas, que nosotros permanezcamos fieles, que estemos siempre dispuestos a estar sometidos a seguir siempre la voluntad de Dios. Así que esta es la palabra de Dios que nos invita a reflexionar, a que podamos entender de que es muy importante estar siempre firmes. Entendamos que la vida cristiana es un nuevo estilo de vida, es una nueva dimensión que nosotros tenemos que experimentar día a día, es un nuevo espacio que el Señor nos da en esta vida nueva para dar siempre testimonio. Debemos hacerlo con gozo, con alegría, y que nosotros podamos compartir con todas las personas el mensaje de salvación, que podamos invertir el tiempo, que cada día nosotros podamos entender que la vida en este momento es vana, en este momento es corta, pero que el Señor a través de su palabra nos muestra una vida duradera, una vida eterna, que la gozaremos cuando el Señor venga. Que aprendamos a vivir y a gozar la vida, que nosotros podamos estimularnos, animarnos los unos a los otros, porque en medio, a veces, en ese medio en que nosotros estamos, a veces vendrán siempre los sufrimientos, pero que aquí Él nos invita a que así como habrá sufrimientos, también reinaremos con Él. No olvidemos que en el mundo no estamos exentos de todas estas calamidades que presenta la vida, pero nos dice, palabra fiel es esta, que nosotros nunca le neguemos, porque Él nos dice en el verso 12 que es importante no negar nuestra fe, que nosotros podamos siempre estar dispuestos a hablar del Señor Jesús, que no neguemos. ¿Quién de nosotros puede negar la eficacia de la muerte redentora del Señor? No podemos nosotros negar eso, porque es una realidad, es una verdad. No podemos nosotros negar inclusive la veracidad de su resurrección. ¿Quién puede negar que Jesús ascendió a los cielos en forma gloriosa? Nosotros no podemos negar eso, es una verdad. Es una verdad también que estamos en espera de la segunda venida, donde la iglesia clama, proclama, ven Señor Jesús. ¿Quién de nosotros puede
puede negar que ahora es Cristo Jesús el que está con nosotros? Es Cristo Jesús a través de su Espíritu que debemos considerar que Él está en medio de nosotros, que Él es el que intercede ahora por nosotros. ¿Quién puede negar que Jesucristo es nuestro Salvador? Así que Él nos dice algo muy importante, que si nosotros le negamos, Él nos negará, pero si nosotros somos infieles, nos dice que Él es fiel su palabra. Por eso dice, palabra fiel es esta. Si nosotros tenemos mucho que perder y mucho, mucho que ganar. Así que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes y en cualquier momento, en cualquier circunstancia que usted esté viviendo, le invito a acercarse más al Señor. Les pido, amados hermanos, que nos acerquemos a Dios, que mantengamos siempre su fidelidad, que mantengamos siempre con firmeza, porque la recompensa el Señor lo ha preparado para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Me dio mucho gusto de poder estar con ustedes en este breve mensaje, esperando que cada uno de los creyentes podamos estar siempre fieles, sometidos a la palabra, a su voluntad, que podamos dedicar nuestra vida y que podamos mejorar cada día nuestra conducta y que vivamos de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Su palabra es fidedigna, su palabra es fiel, su palabra nos da testimonio del Dios verdadero. Bendiciones para todos y deseo que cada uno de los hermanos y los amigos y la familia que se conectaron reciban muchas, muchas bendiciones. Saludos para todos, Dios les bendiga y nos vemos pronto. La gracia sea sobre todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén.